Amigas y amigos, compañeras y compañeros, compañera María Antonia y compañeros del panel. Yo quisiera iniciar esta intervención señalando que trato de hacer una instalación del punto de vista histórico para comprender el presente y los desafíos y hacer una contextualización que me parece súper relevante incluso a la hora de evaluar el presente, insisto, y lo que podemos mirar hacia adelante. Desde esa perspectiva yo creo que los pueblos de América viven un nuevo ciclo histórico inédito en la historia del continente. Y creo que hay que mirar con mucha atención lo que está ocurriendo y lo que está en juego hacia el futuro. Este ciclo histórico se caracteriza esencialmente porque se fortalecen los estados nacionales, sus soberanías, en un contexto de una creciente integración bilateral y multilateral y el surgimiento de espacios, instituciones y sistemas de integración que en general tienden a reconocer las asimetrías económicas, políticas, sociales y culturales de las naciones y pueblos involucrados en estos procesos. Es un ciclo histórico, insisto y repito, totalmente inédito en la historia de América. Tiene como precedente inmediato el intento norteamericano por imponer un sistema de dominación cuyas siglas son ALCA y que buscaba hace muy poco tiempo histórico el control directo de los mercados, los recursos naturales y las fronteras de las naciones americanas. Y antes que eso, y es bueno que lo recordemos bien también, antes que eso, América fue sacudida por dictaduras militares que a partir de los fines de los 60, en el siglo pasado, azotaron a muchos países de nuestra América. Esta trascendencia histórica cargada de futuro la destacó muy bien el general Raúl Castro hace pocos años atrás, cuando se constituyó la CELAC. Y el líder cubano señaló que este nuevo referente, la CELAC, era un hecho que había que considerar en toda su magnitud en los 500 años de la historia americana. Hago un paréntesis. En enero del año que viene, en Santiago de Chile, el presidente Sebastián Piñera deberá entregar la presidencia pro tempore de CELAC al general Raúl Castro y estará en nuestro país la mayoría de los jefes de Estado cuyas naciones son integrantes de CELAC. Este ciclo histórico al cual nos referimos antes se produce bajo un contexto global previsto por Marx hace bastante tiempo, pero totalmente vigente hoy. Esto es la rápida e intensa mundialización del capital especulativo y financiero, de la transnacionalización planetaria que comenzó en la década de los 80 y que empató en tiempos históricos con la caída y el desplome de los socialismos reales, lo que implicó un radical y rápido cambio en todo el planeta. Sin embargo, y esto es súper importante tenerlo presente, esta fase de acumulación capitalista, que algunos definieron incluso como el fin de la historia, ha entrado más rápido de lo previsto a situaciones de crisis estructural. Crisis estructurales que se hacen cada vez más cercanas unas de las otras, marcando un hecho nuevo en lo que es la historia no solo del imperialismo norteamericano, sino que los imperialismos en general. Las economías centrales se trizan y buscan desesperadamente llevar los efectos de la crisis a la periferia. Pero algo también inédito, la periferia la comienzan a tener adentro de sus propios países. Es una crisis que no podemos señalar su tiempo de duración, pero tampoco podríamos jugar a que estamos poco menos que al borde del desplome del capitalismo como sistema. La guerra y las invasiones son usadas en este tiempo histórico por las potencias imperiales en un contexto dramático y crítico. ¿Qué caminos posibles y necesarios, me atrevería a decir, se visualizan en este contexto mundial para los pueblos de América sin los Estados Unidos como el eje rector? En primer lugar, la integración en la perspectiva de la patria grande. Los pueblos de América pueden plantearse en forma real la posibilidad de crear en este tiempo histórico un bloque de naciones integradas, independientes de los Estados Unidos y su dominación unilateral,
De hecho, lo están haciendo. Caminan en esa dirección, con muchas dificultades, es verdad, pero caminan en esa dirección. Y ha sido fundamental en ese proceso la presencia y el protagonismo de gobiernos revolucionarios, de gobiernos de izquierda, de gobiernos democráticos y de gobiernos progresistas en el continente. En segundo lugar, avanzar hacia un sistema de nuevas relaciones, particularmente con China, en un primer orden, y también con Vietnam y el Asia-Pacífico, y mantener la profundización de las relaciones con la India y Rusia, entre otras naciones del mundo. Esto me parece muy relevante porque se están pariendo nuevos centros económicos mundiales en este momento. Se prevé que los bloques de naciones emergentes serán determinantes en la economía mundial y China podría convertirse en el motor de la economía del planeta en los próximos años. Es un tiempo rápido, dinámico, incluso me atrevería a decir vertiginoso, pero cargado de grandes desafíos, oportunidades y también, como lo ha demostrado la historia, con posibilidades de regresión. ¿Cómo se inserta Chile en este contexto mundial y continental? Yo quisiera compartir con ustedes respecto de esta pregunta algunas cuestiones de naturaleza histórica, antecedentes históricos que me parece importante tenerlos presentes. Chile es un Estado nacional con una tendencia fuerte, histórica, al control oligárquico y de poderes transnacionales asentados principalmente en los Estados Unidos. Pero, contradictoriamente, y utilizo la categoría contradictoria desde el punto de vista dialéctico, Chile es un país con una sociedad civil y con un sujeto popular que tempranamente en la historia nacional ha resistido, ha abierto brechas, ha influido sociopolíticamente en reformas no menores al Estado y sus instituciones. Ha sido extremadamente influyente en la cultura, en la identidad nacional y en el etos ciudadano. Ahí se inscribe precisamente la importancia del sujeto, trabajadores y sus expresiones orgánico-políticas. Chile ha sido y es una república siempre en disputa, en sus valores, en sus correlaciones políticas, en sus hegemonías, en su etos ciudadano. Es un país que vivió un proceso de revolución democrática gradual y ascendente, y en este caso, lo de gradual y ascendente lo considero un gran valor político. Este proceso duró décadas, con correlaciones en disputa y mediante un gobierno nacional y popular como el que fue el encabezado por Pedro Aguirre Cerda. Con todo, su máxima expresión política fue el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. La experiencia de la Unidad Popular es una experiencia épica en la historia nacional, pero también hay que considerar que fue derrotada por un golpe militar y por una intervención ya más descarada del imperialismo norteamericano, que abrió paso a una contrarrevolución capitalista, a un laboratorio neoliberal del cual quedan hoy sus bases fundantes en la economía, en la política, en la cultura, en la mercantilización de la sociedad y en sus concepciones militares. Sin embargo, no podríamos dejar de considerar que en esta etapa de la historia de Chile se produjeron cambios cualitativos en las correlaciones políticas y sociales del país, que no favorecieron ni han favorecido la tendencia histórica hacia la construcción de un Estado democrático sentado en la soberanía nacional y popular. Lo que ha ocurrido en Chile en los últimos recientes años, pero especialmente en el año 2011, explicitan que en nuestro país se cierra un ciclo y comienza uno nuevo. Podríamos decir que como tendencia histórica, como perspectiva real de futuro, como un acumulado de situaciones y procesos desde comienzo de los años 90 hasta hoy, el desafío de Chile, instalado por las mayorías nacionales, parece ser la restitución del sentido de la historia y la reinstalación de un nuevo paradigma democrático en la perspectiva de la consolidación de un Estado democrático asentado en la soberanía nacional y popular. Las movilizaciones sociales del año 2011 en Chile
con repercusión mundial tuvieron precedentes en los años anteriores, en la Revolución de los Pingüinos, en las huelgas de los obreros del subcontrato minero y forestales, en las siempre presentes movilizaciones por verdad y justicia, bajo un gobierno que abrió acotados espacios al diálogo. Todo ello dio un fuerte impulso al resurgimiento de un sujeto popular en pleno proceso de construcción actual, de una sociedad civil diversa, efectivamente, todavía dispersa, pero cuyo rasgo esencial, actual, es la búsqueda del protagonismo y su inconformidad ascendente con el statu quo neoliberal dominante. Este es un rasgo imposible de no considerar en el camino hacia la conquista de un Estado democrático. Chile, a pesar de los intentos por hacer desaparecer las lógicas de la política emancipatoria y democrática, particularmente bajo la dictadura de Pinochet, incluso con la desaparición de los cuerpos, sigue siendo un país con fuertes estructuras políticas y partidarias. Su historia lo demuestra. Incluso los que están descontentos con la forma de la política actual, que son muchos, buscan también articularse políticamente para influir. Todo lo anterior, me parece, son datos claves de la realidad chilena. ¿Y por qué? En primer lugar, porque la derecha criolla es fuerte, en el pasado y en el presente. Es fuerte en todos los sentidos del término. Tiene mucho poder, pero también, como lo anotaba en forma aguda hace algunos años atrás el comandante Fidel Castro, esta derecha chilena tiene esa especial capacidad para articular alianzas, para evitar ser aislada, para usar la represión como mecanismo institucional. En este cuadro de correlaciones realmente existente, la izquierda y el centro político, sin eufemismos y sin metáforas, son las representaciones políticas, electorales y sociales claves en Chile para articular una correlación con incidencia nacional y con capacidad de transformar al país. Ciertamente, su convergencia, aunque tiene hitos no menores en la historia política social contemporánea de Chile, en las actuales circunstancias, sería un hecho inédito y tremendamente dinamizador. A eso, precisamente, a esto, es que le teme y mucho la derecha que hoy es gobierno. La historia, los desafíos del presente, el futuro de Chile, hacen pensar que es posible un encuentro entre el centro y la izquierda para aunar esfuerzos hacia la profundización de un Estado democrático, aún en un proceso gradual, que por lo demás no sería nada de raro ni extraño en la historia social y republicana de nuestro país. Cuando el centro y la izquierda se han dividido, que ha sido no pocas veces en la historia, en rigor la mayoría de las veces, cuando han primado las divergencias por sobre los puntos de encuentro, se impone y se ha impuesto finalmente la lógica oligárquica. Ejemplo actual, el gobierno de derecha que llegó al poder por vía electoral por primera vez en 50 años. Sin embargo, cuando estas fuerzas han actuado en convergencia, ha ganado siempre la democracia. Entonces, más que una opción, estamos ante una necesidad política que se puede canalizar en torno a un programa, en torno a valores e ideas, en torno a una voluntad política que no oculte ni esconda las importantes diferencias que tenemos. Permítanme decir que hay mucho más humanismo y democracia en Marx y Recabarren, en Maritain y el padre Hurtado, que en todo el acumulado de pensamiento e ideas neoliberales que han predominado en nuestro país hasta hoy. Y de esa tradición pueden surgir grandes voluntades políticas y proyectos emancipadores. El concepto de la unidad del pueblo, que es una idea fundante en Chile y que tiene un origen que radica en el centro y en la izquierda, parece ser totalmente posible hoy. El tema es voluntad política y saber avanzar en esa dirección, que no siendo nada de fácil, efectivamente nada de fácil, es el camino necesario para Chile hoy. Muchas gracias.